Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. El programa de hoy va a ser un poco diferente, va a ser un poco especial, no es lo que solemos hacer. Hoy vamos a dejar que los recuerdos y las sensaciones nos invadan y las vamos a poner por encima de los análisis y los datos. El año pasado, que nosotros estamos grabando ahora en 2021, el famosísimo 2020, aparte de todos los tristes sucesos que ya han pasado a la historia, también tuvimos la desgracia de que se nos fueron dos grandes pilares del cómic. Dos grandes artistas que gracias a ellos yo personalmente empecé a comprender que la ciencia ficción a lo mejor podía ir más allá de lo que había visto hasta entonces. Dos autores que me dieron un caminito de miguitas para empezar a abrir un poco mi mentalidad sobre el mundo del cómic, del terror, de la fantasía y sobre todo de la ciencia ficción. En el 2020 se fueron Juan Jiménez y Richard Corben y me parece que dedicarles un programa es lo mínimo que podía hacer o podíamos hacer después de todo lo que nos han dado ellos. Así que en estas estamos. Vamos a hacer esta vez un ejercicio de memoria. ¿Verdad, Ricardo? Pues sí, la verdad es que con Juan Jiménez ya nos ocurrió hace bastantes meses, pero ya en diciembre, cuando nos ha dejado Richard Corben, pues como tú bien dices, al final te ha revuelto muchos recuerdos que tenías de tu juventud, sobre todo, y incluso llegando totalmente a la infancia, ¿no? De historias que leímos, de historias que nos ampliaron esos horizontes, como tú bien dices, ¿no? Porque quizás tú y yo pues empezamos como todo el mundo suele empezar en esto, ¿no? Quizás primero con los Asterix y los Mortadelo y tal, pero enseguida nos metimos en el cómic más mainstream de superhéroes, quizás con las grandes editoriales Marvel y DC, y en un momento dado pues llegaron a nuestras manos, pues o bien porque lo comprábamos en el kiosco, o en nuestro caso pues porque acudíamos a un sitio que se llamaba la Concejalía de Juventud de Alcorcón, que tenía una especie de biblioteca donde compraban ese tipo de revistas, ¿no? que son las que nos acercaron a estos autores. Pues estamos hablando de revistas como 1984, que luego pasó a llamarse Zona 84, Cómics Internacional, CIMOC, unas revistas un poco diferentes, ¿no? Y que nos acercaban más a lo que se estaba haciendo aquí a nivel adulto y un poco a imitación de lo que ya se llevaba haciendo bastantes años en Francia. Y gracias a esas revistas pues descubrimos autores e historias que nos llegaron y que también fomentaron nuestro amor por la ciencia ficción, sobre todo porque eran historias que, aunque yo creo que en muchas ocasiones mamaban bastante del pulp o de la edad de oro de la ciencia ficción, al final también tenías historias mucho más adultas o de géneros mucho más modernos, como puede ser el cyberpunk, ¿no? Y cuando uno se pone a repasar esas revistas, esas antologías y esos cómics, pues hay nombres que surgen y que brillan un poco por encima de los demás. Y por desgracia nos han dejado Juan Jiménez y Richard Corben, y digo por desgracia porque eran dos de esos autores que brillaban por encima de los demás, ¿no? Y que además tienen un cuerpo de obra que yo creo que da para que rememoremos, ¿no? Cómo descubrimos a esos autores, qué historias nos gustaron y que podamos tener una charla. Como tú bien has dicho, esto va a ser un poquito más anárquico, un poquito más charla de bar, pero queríamos hacer este pequeño homenaje, ¿no? Y yo creo que espero que a los oyentes pues les guste un poco escuchar las batallitas de estos dos viejos lectores de ciencia ficción que también tuvieron su caminito en el mundo del cómic underground y de género, ¿no? Sí, porque la verdad es que ese momento del cómic yo lo recuerdo además con mucho cariño, porque fue cuando ya empezamos a ver diferentes tipos de literatura, diferentes tipos de películas. O sea, a mí me recuerda una buena época, y efectivamente estos dos autores en muchas de esas historias o en esas revistas eran los pilares de esas revistas. Tenías historias de ellos en todos los números. Pero bueno, con esto ya ahora en un poquito empezamos. Y recordad, en el cómic también hay ciencia ficción. Demasiado poco tiempo, tu podcast de ciencia ficción.
Bueno, pues empezamos si quieres hablando de Corben, que Sí, sí, por yo cualquiera de los creo. dos da lo mismo. Daría un poco igual. A ver, los dos son pilares, aunque por fecha de nacimiento quizás deberíamos hablar primero de Juan Jiménez, pero vamos a hablar primero de Richard Corben, porque yo creo que quizás nos llegó antes, ¿no? Porque sobre todo lo primero que vimos de Corben es que esas revistas de las que hemos hablado, sobre todo 1984, que también tuvo su edición americana, Y eh, las Creepy, las y Steampunk. sí, al final era la editorial Warren, ¿no? Que estaba allí sacando muchísimas revistas en Estados Unidos y aquí pues llegó una especie de acuerdo con Two Time para sacar esa revista 1984, que su primer número ya tenía una portada de Richard Corben, que de hecho era de ciencia ficción y llamaba bastante la atención y tuvo muchas portadas Corben en... ¿Era la de Mundo Mutante? No, era una portada hecha un poco específicamente, se veía una especie de alienígena, una especie de nave. La verdad es que no reconoces a Corben en esa portada, más que por el uso quizás de los colores y de esas formas redondeadas, ese uso del aerógrafo que tenía, bastante interesante, ¿no? Pero no es lo que habitualmente nos encontramos con Corben, porque yo creo que en esto estaremos de acuerdo. Quizás el problema que puede tener un lector que se acerque a Corben buscando ciencia ficción es que no tiene muchos elementos de ciencia ficción en su obra. O sea, Corben yo creo sobre todo es muy conocido por su vertiente de terror. A ver, sí, Y es conocido por la vertiente de terror y también es conocido por la vertiente fantástica. mm, Lo que pasa que a mí, por ejemplo, sí lo considero ciencia ficción porque aunque efectivamente la, la mayoría de sus obras son terror o fantasía, muchas veces hace ciencia ficción con fantasía. Y ahí sí que, eh, para empezar, Corben yo lo tomo más como dibujante que como guionista, aunque él se guionizaba algunas, pero lo veo más como dibujante. Y el mundo que te transmitía, porque aparte de sus dibujos de personas que eran muy característicos, también tenía unos fondos de las viñetas que estaban súper completos y que tenían muchísimos detalles y muchísimas cosas. Y a mí eso muchas veces me daba muchísimo ambiente de ciencia ficción, aunque luego la historia efectivamente se fuera por derroteros de fantasía. claro, claro, pero es que es un poco lo que hemos anticipado anteriormente, ¿no? Que el problema quizás que tiene Richard Corben es que tiene una fantasía que mama mucho del pulp. O sea, él empieza realizando todas esas historias de terror para Warren, es lo que se suele denominar su época underground, que es cuando él trabaja blanco y negro, es mucho más sucio y aunque tú, como tú bien dices, en todo lo que es los mundos que crea, él se documenta bastante, ¿no? Y cuando llegas un poco a, Sí, a de hecho, esas... aquí era ya, perdona, aquí era ya cuando dibujaba haciendo las esculturas, o eso ya fue más adelante. Yo creo que eso fue más adelante, que él empezó a trabajar ya cuando se hacía sus propias esculturas que no sé si las harían barro, en el model clay que tienen los americanos. Yo Sí. creo que eso ya es cuando él estaba trabajando más con otro tipo de técnicas, porque bueno, luego a lo largo de su historia, como hemos dicho, empezó con blanco y negro, pero empezó a experimentar con el color. De hecho, tenía una técnica de color muy extraña porque dibujaba diferentes fotolitos de la composición fotomecánica para el color y él los trabajaba y luego cuando se mezclaban pues te sacaba esos fondos tan extraños, esas nubes y Sí, esos pero es que ambientes que son puro Lovecraft realmente. sí, no, pero es que además ese color, o sea, Corben, o sea, lo que enseguida ves de Corben en un dibujo, aparte es primero las formas de las personas, porque tiene una forma así un poquito rozando la caricatura y son, o sea, las formas no están exactamente hechas. Sí, no Están, guarda las no, proporciones. eso es, no guardan las Cuando quiere las proporciones. guarda, porque realmente cuando él quiere sí que es Sí, pero es que capaz de ajustarse. cuando él quiere, dibuja muy diferente, porque yo he visto algún Exacto. dibujo por ahí de Batman que decía, ostras, esto es Corben. No, y sobre todo tiene cuando te vas a sus ilustraciones, sus portafolios de ilustraciones, que luego a lo largo de los años 70 y 80 sacó varios, tiene cosas que son maravillosas. Pero es lo que comentaba, ¿no? Al final te vas a encontrar unos ratos de ciencia ficción con unos ambientes muy sacados del pulp, de un pulp pues, que es heredero de todo el ambiente Lovecraftiano, del ambiente de Robert E. Howard, que también adaptó varias obras suyas, y cuando él trabaja en sus propios guiones, esa inspiración no puede evitarla, y está ahí, con lo cual vas a tener historias que arrancan siempre con un protagonista que llega a una especie de planeta que enseguida se torna un poco a ser más fantástico que de ciencia ficción, aunque luego yo creo que tenemos el ejemplo contrario en Den, que es su obra más característica, que empieza siendo
haciendo una obra un poco Lovecraftiana que gira al más puro pulp en un planeta con bastante fantasía, incluso me atrevería a decir fantasía heroica, pero a Sí, lo sí. largo de las entregas empezó a meter elementos de ciencia ficción y lo que pasa es que claro, es una obra muy larga que él fue haciendo a lo largo de toda su vida. Es, por así decirlo, su personaje predilecto, ¿no? Pero tiene eso. Yo creo que, como tú bien has dicho, Corben realmente los que le sacan verdadero partido son otros guionistas, que son capaces de crear otro tipo de historias y ahí es donde quizás podemos encontrar historias de ciencia ficción pues que te llegan un poco más, ¿no? O sea, yo creo que en estos días hemos estado haciendo un ejercicio de relectura y tiene adaptaciones de Ray Bradbury como puede ser El sonido del trueno o tiene otra La de Harlan adaptación, Ellison, claro, la del muchacho y su perro. El muchacho y su perro, que aquí se tituló Big and Blood, que también es una adaptación, o luego ya cuando trabajaba con colaboradores suyos habituales como era Bruce Jones o Jan Start. De Jan Start no sé exactamente cómo se dice su apellido, así que me disculpen los oyentes. Y ahí Sí, ya bueno, sí que pero sueles eso, ver. eso nos puede pasar en varias cosas hoy, porque Sí, hoy. Metal Harlan Sí. va a doler a más de uno. Pero, bueno, pero es que yo siempre lo he llamado así, no puedo evitarlo. Y yo, Para mí la yo revista siempre tampoco. será Metal Harlan, ¿sabes? Yo sé que es Metal Hurlan o algo Ya, así. ya soy viejo para eso. Exacto, somos perros viejos, ¿no? Pero es lo que comentamos, ¿no? Que al final otros autores son los que le sacan quizás un poco más de jugo a la hora de sus guiones, aunque sí es cierto que también luego te encuentras siempre, por lo menos yo lo que me he encontrado en algunas relecturas que he hecho estas semanas, es que son historias que arrancan muy bien, pero es que luego tienden a desinflarse siempre. Un poquito al final, de repente no saben rematarlas. Y yo Sí, creo pero que yo creo que es por o sea, el tipo de publicación que era también. sí, O sea, las revistas donde publicaba, que era 1984, Creepy, eh, normalmente las historias solían ser en general así. Tenías siempre alguna que era más larga o que te la ponían como por entregas, pero normalmente las historias eran historias cortas que tenían o un final sorprendente o un final que hacían un chiste con algo que había pasado pero era de terror. Entonces, claro, tampoco creo que el guión lo tuviera muy desarrollado cuando hacía ese tipo de historias. Pues muchas también de las que hemos estado repasando, que era la parte underground, muchas eran historias cortas. De hecho, sí, yo con lo que conocí sobre todo a Corben, era, claro, cuando me estaba leyendo pues los 1984, la zona 84, los creepy y todo esto, pues claro, que veías una historieta de 5 páginas, ujú, luego otra historieta de 3. Mm, Era más raro ver una historia que te la hacía como la de Den o Mundo Mutante, que sí que te la iban dejando troceando a lo largo de la colección, pero era como una obra más grande. sí. Normalmente eran obras más chiquititas. Sí, de hecho, por ejemplo, para mí una de las más redondas es esa que acabas de comentar. Mundo Mutante me parece que es una obra que es bastante redonda, ¿no? Pero claro, al final, igual que las otras, es una obra que no es de guión suyo. Pero tampoco nos podemos olvidar que es que además estas historias que se publicaban en esta revista, en el fondo eran eran trabajo alimenticio. Era con lo que ellos se ganaban la vida, ¿no? Tienes que sacar X historias, una cada mes o lo que fuera. Entonces se hacían deprisa y corriendo, era un poco industrial, aunque Corben siempre ha sido un artesano, pero al final era su forma de ganarse la vida, que Sí, pero sobre todo... bueno, Corben se curraba bastante. O sea, Sí, sí, a mí, por ejemplo, lo que iba a decir antes, que es que le reconocías por las formas de los humanos y por cómo coloreaba. Porque daba un color que poca gente daba tanto volumen en cómic y mucho menos en esos cómics. sí, 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 pero es lo que iba diciendo, ¿no? Que al final tienes tus obras alimenticias, que él se las trabajaba todo al mismo nivel, ¿no? Porque al fin y al cabo él pues está en su granja de Kansas y él vivía allí y debía ser el típico autor que estaba todo el día dibujando, ¿no? Pero luego tienes algunas historias ya que son más largas, que son proyectos personales. En esto vamos a ver que hay bastantes similitudes entre Juan Jiménez y Richard Corben, ¿no? Porque, por ejemplo, los dos empiezan haciendo un blanco y negro. Todo el mundo se queda maravillado con su blanco y negro. Quizás a Corben cuesta más un poco cogerle el punto, porque su blanco y negro de su primera etapa en underground es muy sucio. Y como tú bien dices, las figuras humanas están un poco deformadas, muy cartoon en algunos momentos, pero bueno, él va cogiendo poco a poco ritmo y yo creo que en un momento dado en que todo el mundo dice, bueno, este tío es la leche con el blanco y negro. Y de repente decide dar el salto al color y de repente
es un color que no se ha visto nunca y es un color diferente, es un color espectacular. Y en Juan Jiménez ocurre un poco lo mismo, ¿no? Él arranca con historias, en su caso más, son historias de corte bélico. En un momento dado empieza a hacer más historias, quizás un poco más de ciencia ficción, trabajando siempre en blanco y negro, y cuando él decide lanzarse al color, saca su primera obra, que es La Estrella Negra, y todo el mundo se queda flipado. Dice, ostras, para ser su primera obra no está nada mal, pero es que ya la siguiente que saca, que empieza a ser sus historias cortas, que esas sí son de guión propio, las historias se recopilan en cuestión de Cuestión tiempo, de ¿no? tiempo era, ¿no? Sí, sí. Y eso es de quitarse el sombrero, el color que aplica ahí Juan Jiménez, que luego además ambos autores han sabido evolucionar su técnica de color. Yo creo que en el caso de Juan Jiménez, la va depurando, la va haciendo más integral, más orgánica, parece más descuidado, pero en el fondo está mucho más trabajado, ¿no? Va perdiendo la línea. Y en el caso de Corben, y aquí tenemos que darle un palo, Javi, hay un momento dado en el que empieza a utilizar el aerógrafo y las técnicas por ordenador. Sí, Uf, sí. ahí duele. O sea, hay un Yo, momento dado en había que momentos duele. que no lo recordaba y efectivamente cuando lo estaba releyendo decía, madre mía. Lo que pasa que también es comprensible hasta cierto punto porque en su época también era lo que había. Lo Claro, podías usar o no, pero es que son obras que él empieza a utilizar algunos elementos 3D y coloreado por ordenador a principios de los 90. O sea, estamos hablando de que él fue un pionero dentro de lo que cabe, ¿no? De hacer este tipo de cosas por ordenador. Entonces, claro, tú las ves ahora y sí, canta la traviata. O sea, son cosas que duelen un poco los ojos, pero porque, claro, llevamos 30 años de ver cómo evoluciona lo que es capaz de hacer la gente con un ordenador, ¿no? Incluso a nivel de 3D, ya no simplemente utilizar herramientas como puede ser el Photoshop. Pero bueno, aquí Corben pues se lanzó a la piscina, o sea, le gustaba experimentar. En el caso de Juan Jiménez, pues casi hizo un camino inverso, ¿no? Porque se fue sí, bueno, acercando pero más al óleo, a lo tradicional y tal. Pero bueno, ahí tenéis sí, a no, los pero dos. la verdad es que como tú decías, la verdad es que los dos tienen caminos relativamente paralelos, aunque cada uno marque mucho su estilo. Porque claro, cada uno tiene un estilo y además son estilos completamente diferentes, tanto en dibujo como en color. Pero sí que a nivel un poco de su vida artística, sí han tenido cierto paralelismo, aunque Juan Jiménez no se metió tanto en el mainstream como Corben, Hmm. porque Corben sí que se metió luego en el mainstream, ¿no? Sí, Corbén se metió en el mainstream, pero es que Juan Jiménez tuvo la gran suerte o la gran desgracia para algunos, porque yo sé que no es un guionista del gusto de todos, de encontrarse con Jodorowsky. Y Jodorowsky le lanzó a los metabarones, y los metabarones, que el mismo Juan Jiménez habla de que Jodorowsky le enviaba los guiones y que luego él los tenía que reconstruir enteros porque era un poco locura, es lo que le pone en el mapa de la gente que no es aficionada a la ciencia ficción. O sea, le ponen el mapa de grandes dibujantes ilustradores que de repente dicen, hostia, este tío lo que está haciendo. En el caso de Corben, él tiene Sí, más mala suerte, yo creo, ¿no? Porque hay un momento dado en que él, a él tiene muchos desencantos con diferentes editoriales, con Warren, incluso con incluso cuando con aquí con Tutain, o sea, con Tutain. durante muchos años la obra de Corben no se ha reeditado porque los derechos los tiene Tutain y no hay forma de que lo suelte. No sabemos si es Totein o sus herederos, o tampoco es cierto que se habla un poco en los mentideros de qué ocurre con los derechos de Corben, pero realmente nunca se ha sabido a ciencia cierta qué es lo que ocurre, ¿no? De hecho, en un momento dado, a mitad de los 80, él crea su propia editorial para gestionar los derechos porque está un poco hasta el gorro de que le mangonen, que es cuando crea Fantagor Press, que es donde él publica, por ejemplo, Rip tiempo atrás. Pero bueno, en un Sí, momento lo que pasa dado, que lo que pasa que con Tutain tenía como algunos acuerdos más específicos porque sí que le interesaba bastante el mercado en castellano. claro, es que al final Totein lo que hace es llega a un acuerdo con Warren para crear 1984, ¿no? Una revista que se va a publicar tanto en España como en Estados Unidos. Lo que pasa es que en un momento dado Warren desaparece y se queda Totein, que fue aguantando con 1984, le cambió el título a la cabecera llamándolo Zona 84 y siguió editando durante bastantes años, incluso llegó a sacar grapas y cosas así. Pero en un momento dado, pues como que de repente se dejan de reeditar, deja de publicar Totain, no sabemos muy bien exactamente qué es lo que ocurrió. Y Corbett se queda un poco ahí colgado. Y es cuando él recurre al mainstream. O sea, yo nunca hubiera pensado que vería a Richard Corbett en grandes editoriales como puede ser Marvel o DC o en alguna incluso más pequeña como Dark Horse, ¿no? Pero ahí se lanzó
tiene algunas obras que a mí me parecen interesantes. O sea, su Banner, que es una historia de la masa, pues joder, imagínate una masa dibujada por Richard Corben, pues la verdad es que es interesante. Y tiene otra historia del Punisher que se llama Punisher el Fin, que es una especie de última historia del Punisher Esa era de Max, ¿no? Sí, De la línea Max. de la línea Max, que es una especie de América posapocalíptica que también es bastante interesante. Y en DC, a mí me parece que la historia que tiene en Hellblazer, en la que vemos a Constantine metido en una prisión, es un arco argumental de la serie regular, a mí también me gusta bastante. Ay, Y esa no la he leído. pues Esa sí me la debería de leer. esa es muy recomendable, a mí me gustó, ¿no? Además, Constantine es un viejo conocido y es un personaje que siempre nos ha gustado, ¿no? Sí, además es también conocido de la época, pero no sé, yo la verdad es que la parte de Corben del mainstream me la perdí completamente. Porque además quizás yo ya había cambiado también de gustos o de lecturas. Sí, Porque no. porque también es algo que he notado también mucho es ahora releyendo todas las obras que hemos estado viendo de la parte de Zona 84, de 1984 y tal, es que es una lectura que a mí de joven me entraba muy bien, pero ahora me cuesta entrar más. O sea, la sigo valorando mucho y la tengo muchísimo cariño, pero me cuesta entrar más. Es como que es algo que a lo mejor había que dejar un poquito ahí en la nostalgia de la juventud. Exacto. A ver, lo que decimos siempre de que las obras hay que acercarse con las gafas de la época. En este caso con Corben a lo mejor no es tan así. A lo mejor lo que hay que hacer es ojear esas obras y ver el arte de Richard Corben, porque cuando te pones a bucear en las historias, pues muchas de ellas se te van a caer, ¿no? Aunque bueno, si eres capaz de hacer el ejercicio de retrotraerte a esa época, la verdad es que a mí ojearlo en 1984 me trae muy buenos recuerdos, sobre todo, y algunas historias, pues me leo alguna historia corta o algo así. No, Yo sí, creo, a mí también, sí, me he traído unos cuantos de casa de mis padres. Es que te lo dije, sí, digo, pues me sí. voy a traer los que tengo por allí. De todas maneras, yo creo que, no sé si te serás de mi misma opinión, que eso en Juan Jiménez quizás no es tan acusado. Yo creo que Juan Jiménez desde sus primeras obras ya el nivel de calidad es bastante alto y aguanta el paso del tiempo muchísimo mejor. Por lo menos yo No, tengo esa pero, sensación. no, pero Juan Jiménez me parece más serio a la hora de plantear la obra. Corben, entre su dibujo, que es siempre un poco caricaturesco, y que yo por lo menos lo relacionaba mucho con historias cortas, sobre todo porque aparte de 1984, pues había por ahí más revistas de avanterror y fantasía, y en muchas de terror tenía muchas historias con el final este jocoso de se te ha Sí, dado la sí, vuelta sí. todo y te ha pillado el destino. Entonces también le entendía como menos serio o como por lo menos historias más de ese estilo. En cambio a Juan Jiménez sí le tengo como más historia larga o historia continuada, seria. Sí, Porque bueno, en general suele ser así. incluso sus historias cortas intenta, aunque tengan el típico giro final o algo así, intenta que sean más serias. Corben, al final, yo creo que sus orígenes en el underground le marcan, ¿no? El underground creo que es una etapa del cómic americano que es muy importante de cara, perdón, de cara a la creatividad, pero que luego cuando tú te pones a analizar las historias que te contaban, pues bueno, pues muchas veces es lo que tú comentas, ¿no? O sea, no solamente son historias con giros, sino que yo creo que en muchas ocasiones pues son historias fruto del uso y abuso de sustancias psicotrópicas, ¿no? Porque al final estamos hablando de que es la época de la contracultura americana, finales de los 60, años Sí, 70 es y... como los desnudos. Que Exacto. también. Claro, son productos de su época. O sea, tú ahora te pones a ojear una revista de esa época de 1984, o Creepy o Eerie, y raro es el número donde no vas a ver un par de pechos o directamente desnudos o lo que sea. Pero bueno, yo creo que ahí sí que le podemos reconocer a Corben, que Corben es igualitario desde el primer momento. O sea, él si tiene que poner un pene, te va a poner un pene. Y si te tiene que poner unas tetas, te va a poner unas tetas. No se Sí, va a sí. cortar. Y además no creo que se basara mucho en, en que todo fuera sexo, simple, o sea, como en otras historias que tenías por ahí, que salía la típica tía con dos senos enormes. Y no, o sea, no era tan sensual, estaba desnudo porque tenía que ir desnudo. Punto. Lo que pasa es que también te cantaba mucho, que normalmente era solo cuerpos de mujeres, y Corbett no tenía ningún problema en ponerte cuerpos de tíos también. Hmm.
y le daba Yo igual. creo que al final él sabía, incluso Juan Jiménez, que tiene también algunas historias en las que aparecen desnudos, yo creo que eran conscientes también del ámbito en el que se estaban moviendo. O sea, estamos hablando de que es una época en la que surgen estas revistas, que ha acabado la dictadura en España, ha empezado la apertura, es cuando empieza a haber abiertamente revistas porno en los kioscos, y ellos saben que parte de su público viene atraído precisamente por esto, ¿no? Y lo que pasa es que ellos encuentran un caldo de cultivo para decir, bueno, aparte de esto vamos a contar otras historias y vamos a contar historias interesantes. Y yo creo que estas revistas no, no se convirtieron en un simple vehículo de erotismo, sino que al final sirvieron de campo de prueba para muchos de estos autores que fueron creciendo, pues eso, año a año durante los años 80, que aquí en España pues fueron muy especiales, ¿no? Que tú te encuentras estas revistas en los kioscos, pues no era moco de pavo. No, o sea, además, o sea, como había muchas historias, historias que sí iban más en ese tono, pero normalmente lo que veías, los autores que luego veías que iban repitiendo, o sea, ya les ibas teniendo un nombre como autores, eran los que tiraban a ser un poquito más, pues eso, a tener una cosa ocasional o simplemente de situación y ya está. No le daban mucha más historia a eso. Claro, de hecho, es lo que tú comentas. Los autores que empezaban a resonar, de hecho, eran los que luego solían ser recopilados pues, o en álbumes un poco más grandes, con sus antologías o con historias más largas que ellos seriaban en las revistas, ¿no? Y al final, pues esos tomos que publicaba Totain de los grandes autores es con lo que te quedas, no te quedas con otras historias pequeñas y tal. Pero bueno, yo creo que después de este rato que llevamos paseando por el Paseo de la Memoria, pues creo que es el momento de que podríamos hacer una pausita, ¿no? Pues sí, por lo menos para beber algo. Bueno, pues volvemos enseguida. Venga, hasta ahora. Era como flotar en la oscuridad durante mucho tiempo. Lentamente, revoltijos de nubes de impulsos electroneurales se conglutinaron para formar mi cerebro y tuve conciencia de mi propia identidad. Fui arrastrado por entre nebulosas de colores desenfocados y mientras erraba por aquel laberinto vi algo, una imagen, un recuerdo, pero tan confuso y borroso. Era como si estuviera mirando un libro. En el libro había una página suelta con algo escrito. Un incomprensible laberinto de líneas. Una luz cegadora descomponía y volatilizaba las imágenes. Otras sensaciones acompañaban a la radiación, bombardeando mi conciencia naciente. ¿Quién era yo? ¿Dónde me encontraba? La Tierra me era totalmente desconocida. Incluso mi cuerpo, mi propio cuerpo, me era ajeno. ¿Cómo había llegado hasta allí? Me esforcé por recordar. Había algo en mi cerebro, pero era demasiado turbio. Un nombre. D-E-N. Me llamo Den. Esto que acabas de escuchar es el comienzo de la historia Den de Richard Corben. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue este cómic y empieza a leerlo. Bueno, pues después de esta pausa, yo creo que también podemos hablar un poquito ya más también de Juan Jiménez, porque llevamos un ratito más centrados en Corben y podíamos empezar también a hablar un poco de Jiménez. Bueno, sí, pero yo antes te voy a hacer una pregunta así
como se suele decir, a calzón quitado, porque claro, hemos estado A hablando ver, de Corben y yo creo que habría que hablar de cuál es la obra que nos gusta de Corben, ¿no? Entonces yo te voy a hacer la pregunta primero a ti para pillarte con la sorpresa y luego yo te digo quizás cuál es la que más me gusta, ¿vale? vale. A ver, yo de Corben, sobre todo, o sea, para elegir una obra tengo problemas porque yo realmente cuando lo conocí, yo tenía un amigo, que además es un amigo común nuestro, que su padre trabajaba en una imprenta y nos traía un mogollón de creepies, Boomerang, Cimo, eh, bueno, 1984. Entonces yo cuando empecé a leer me atiborré a leerme números, porque claro, yo tampoco soy de la época exactamente cuando salían. Yo esto me lo empecé a leer al principio de los 90. Y esto ya estaba, ya lo habían editado, lo habían publicado y todo. Y claro, yo me di un atracón de Corben en su momento, pero claro, me vi historias cortas, historias largas, de terror, de todo a la vez. Entonces, una, una obra así en crudo que dijeras, pues a lo mejor Mundo Mutante, porque también es de las que empecé o sea, de las primeras que leí así como más seguidas. Es que me Estaban las, en 1984. claro, me la has quitado. Es que Mundo Mutante yo creo que es de las más redondas que tiene Corben, en el fondo. Que de hecho tuvo su segunda parte. Y de hecho, hace poco se ha reeditado por ECC, con lo cual es posible que los derechos de Corben se hayan liberado de alguna manera, o ahí no he investigado, pero sé que Ujú. se ha reeditado. No sé si ha sido este mes. Bueno, no sé cuándo estaréis escuchando esto. Nosotros estamos grabando esto a principios de año y creo que se ha editado eso a principios de año, a finales del año 2020. Así que mira, ahí está. Y es cierto que lo que pasa con Corben es lo que tú dices, que te pegas a tracones, hay mucha historia corta y obras redondas, redondas, redondas. Yo quizás también diría Mundo Mutante. Sí, yo no sé si tú lo empezaste a leer antes, porque como tú Un eras poquito un poco antes, mayor pero que yo. claro, pero tampoco mucho antes, no te creas, porque tampoco, yo de vez en cuando yo sí empecé a comprar la revista cuando ya se llamaba Zona 84, o sea, yo recuerdo que en el primer número que me compré había una historia de Den 3, o sea, el tercer volumen Ostras. de Den. Y luego yo lo que pasa es que sí que me compré el Den 1 y Den 2, los compré los álbumes de Totime, y por ejemplo, que mucha gente recomienda empezar Corben por Den, Den es una obra muy personal del autor, pero es una obra que da muchos bandazos y que tiene muchos altibajos. Entonces, yo creo que sí, a nivel de disfrutar de su color y de su dibujo y tal, es espectacular. Pero a la hora de hilar la historia, puf, tienes muchos problemas. Entonces, yo creo que Mundo Mutante es mucho más redonda, que al final es el típico paraje posapocalíptico y las aventuras de Dimento y todo lo que le va ocurriendo, pues a mí me parece que es más redonda. Sí, yo creo que si nos tuviéramos que quedar con una que además esté accesible para los oyentes, Mundo Mutante, pues es recomendable. Pero también es cierto que es un producto de su época. Estamos hablando de segunda mitad de los 80, yo Sí, creo que es sí, cuando se publicó. yo ya lo he dicho antes, o sea, es un producto de la época y además, bueno, a lo mejor si no tienes una impronta como a lo mejor podemos tener nosotros, a lo mejor incluso te puede ser un poquito más fácil. Porque ponerte las gafas de otra época, si no tienes recuerdos de ellas, o sea, si por ejemplo eres más joven, a lo mejor es un pelín más sencillo si eres capaz de ponerte esas gafas. Pero claro, yo no lo puedo separar o sea, de los sentimientos que me trae, claro. Porque Mm. además fue en un momento de la vida que, claro, estás cambiando, estás empezando ya a ser adolescente y ya se sabe, o sea, ahí es cuando tienes el totum revolutum en la cabeza. Claro, y además, aunque aquí estamos haciendo un ejercicio de nostalgia, pues no podemos evitar ser un poquito críticos, ¿no? Con la calidad de las obras que estamos hablando, ¿no? Porque en algunos casos hay algunas historias del underground que te las lees y dices, pues esta historia es una chorrada y tampoco está especialmente bien dibujada, ¿no? Entonces, bueno, hay que picotear. Yo creo que Mundo Mutante puede ser un buen sitio donde acercarse a Richard Corbett. Sí, sí, vamos, lo haría como comienzo, me parecería perfecto. Ujú.
Bueno, Pero pues bueno, si quieres... vamos al área de Juan Jiménez, anda. Sí, hombre, sí, Juan Jiménez. Juan Jiménez que por desgracia pues también nos dejó en el 2020 y que, buah. Juan Jiménez, como hemos dicho, hace un poco carrera paralela, ¿no? Con Richard Corbett. Lo que pasa es que él arranca en Argentina publicando algunas historias y decide venirse a España a probar suerte, ¿no? Como hicieron muchos argentinos en aquella época y acaba viviendo aquí en España y acaba publicando pues en esas revistas, ¿no? En 1984, Zona 84, Comics Internacional es donde él desarrolla su carrera y donde le vamos a ver saltar del blanco y negro al color. Pero bueno, al final es curioso que él siempre tuvo mucho amor por la ciencia ficción, pero él arranca con historias bélicas, ¿no? Que era un poco lo que estaba de moda en Argentina a finales de los 70 y que al final también tenía muchos ejemplos en los que inspirarse, como puede ser Sí, Hugo bueno, Pratt y que a él también le gusta mucho dibujar vehículos. Sí, o sea, Sobre todo los vehículos aéreos, pero... Sí, sí, él su corazón de ingeniero no podía evitarlo, ¿no? Y yo creo que nadie ha dibujado aviones, cacharros o naves como Juan Jiménez. Pues O sea, las naves eran increíbles. es una cosa espectacular y de hecho cuando ya se asienta, ¿no? En los 90 y empieza a colaborar con Jodorowsky en esa obra magna que es Los Metabarones, pues yo creo Ya que llegaremos. ahí explota. O sea, es que ahí te lanza una cantidad de diseños de naves, de entornos, de planetas, ¡buah! Es una locura. O sea, es una locura todo lo que crea ahí. Yo creo que una de las características que tiene Juan Jiménez es que tiene una imaginación desbordante y que dibuja eso, los elementos tecnológicos como nadie, ¿no? Y siempre están presentes. De hecho, tiene muy poquito de fantasía Juan Jiménez y de hecho es muy curioso porque la última parte de su carrera, él hizo una trilogía de historias que se llamaba Yo Dragón, que es completamente fantasía en la Alta Edad Media y a mí me sorprendieron muy gratamente porque no le tenía yo por un autor que fuera capaz de desarrollar una historia en esa ambientación y mira, y ahí como autor completo la verdad es que muy recomendable, ¿eh? Yo a esas me las tengo que echar también un vistazo porque igual que me pasó con Corben, o sea, todo lo que empezó a ser ya en los 2000 o por ahí, o sea, o más, un poquito más adelante, yo creo que ya había cambiado de tercio. Pero no, había oído hablar bien de ella y si tú también me dices que está interesante, le echaré un ojo. Sí, sí, sorprende, porque empieza como muy arquetípica y muy cliché, pero Pues además oye, me parece, o sea, me va a chocar ver fantasía con Juan Jiménez. sí, Así sí, porque tiene muy poquito, muy poquito. En sus historias cortas tiene alguna, ¿no? Que aparece algún caballero, alguna historia que además luego a veces tienen un giro y de repente te mete ciencia ficción, ¿no? Que también era una cosa muy de la época, como tú bien has comentado. Pero yo creo que Juan Jiménez, ya digo, por hacer un poco de repaso, él se foguea, cuando ya pega el salto aquí, se foguea en 1984 y en esas historias cortas. Y luego yo creo que él, ahí es donde se crece como escritor, porque claro, él empieza a construir sus propias historias y él es el autor completo, y luego ya se lanza a la piscina en una de las... Fíjate, uno de los primeros Zona 84 que yo me compré era una portada de Juan Jiménez que parecía que luego fue la portada del volumen 1 del Cuarto Poder, que es una historia de ciencia ficción que luego tuvo otras, creo que al final en total son 4 partes. Ah, sí, ya sé cuál es, sí. Sí, sí, y esa portada, yo recuerdo que yo vi esa portada y dije, ¿qué es esto? Me lo tengo que comprar, ¿no? Y es maravilloso. Además, recuerdo que en ese cómic creo que estaba Corben, creo que estaba Juan Jiménez, creo que estaba Bill Bueno, Sienkiewicz en una historia. O sea, yo es que oh, me voló la Sienkiewicz. cabeza, me Dios voló mío. la cabeza. O sea, era una cosa Solo nos falta maravillosa. ya Simon Bisley. No, ahí habría. Ese publicaba en CIMOC. Y sería un poquito más adelante, yo creo, un par de años más adelante, Claro, cuando empezaron es a que publicar el Slane. es, es que para mí todo es la misma época. Porque o sea, yo me leí todo un poco junto o a la vez. Pero Claro. vamos, sí. Pero vamos, Que por cierto, hablando de portadas, ahora que lo has dicho, ¿vale? Porque yo creo que los primeros recuerdos que tengo de Juan Jiménez, fíjate, hablando ahora de qué es lo primero que recuerdas de Juan Jiménez, te lo pregunto a ti, pero bueno, primero si quieres te respondo yo para que te dé tiempo a pensártelo. Yo los primeros recuerdos que tengo de Juan Jiménez, que claro, no me di cuenta en el momento, pero me di cuenta después, es con las portadas de videojuegos del Spectrum. Porque ahí le yo has dado. tenía, Ahí le has dado. yo tenía en mi habitación, o sea, a mí me gustaban los videojuegos y es una de las cosas que más me gustan y me siguen gustando. Y yo tenía en mi habitación, pues, póster que regalaban con la Micromanía o con la Micro Hobby o con alguna de estas. Y, y resulta que tenía puestos el Mutanzón,
El Sol Negro. Y luego ya cuando empecé a meterme en todo el rollo de los cómics, más ya intentando ver qué artistas eran, o sea, seguirlo un poquito más, me empecé a dar cuenta de que portadas de videojuegos que había visto millones de veces eran de él. Porque este hombre tenía la de Mutant Zone y el Sol Negro, que yo tenía los pósters en la habitación, que me encantaban. Pero también tenía los del infame juego este que rulen los petas. El Livingston, supongo, 2. El Soviet. El Army Moves. El Army Moves no era No, así. el Army Moves, ahí has cambiado de tercio y está con el otro Aspiri, grande. me he ido a Aspiri. Con el gran Aspiri. Que a ese también Pues ese le tenía muchísimo cariño también. Pues fíjate, hablando de pósters, yo recuerdo que me compré la revista 1984, de vez en cuando sacaba un especial pósters, y era un cómic que tú te comprabas y tenía 4 pósters por las 2 caras, o sea, en total 8 pósters. Y yo Sí. recuerdo que me compré uno de esos y estuve dudando, digo, ¿cuál pongo? Porque había una lámina que tenía, por un lado tenía a Boris Vallejo, que Boris Vallejo era la hostia, tenía un dibujo además que me encantaba, pero es que por el otro lado estaba la portada del cómic de Basura, que era como una especie de... Es que esa portada es buenísima. Claro, que era como una especie de astronauta en un páramo lleno de Sí, desperdicios y tal. con una placa, con una matrícula Mm. que ponía basura. Y al final puse el de Basura, obviamente, ¿sabes? Claro, Principalmente a mí- porque podría tener más problemas. El de Boris Vallejo podría tener también más problemas con mi madre. Tengo que Como con reconocerlo. tu padre, ¿no? Claro, exacto. Hombre, Y yo ahí, tal. por ejemplo, ahí también me hizo, ves, por ejemplo, mi paso a los cómics, también Azpiri. Claro, yo Azpiri, los dibujos de Azpiri me encantaban, porque los había vivido en muchísimos juegos. Los juegos de Dynamic iban la mayoría con Azpiri. Y tenía mogollón de ilustraciones y muchísimos los tenía también en plan póster y tal. Y claro, luego también me hizo mucha gracia cuando te ponías a leer una 1984 o una Creepy o algún rollo de estos y veías una historia de Aspiri y decías, coño, o sea, yo pensaba que hacía solamente portadas de videojuegos. Decías, joder, ¿no? Si tiene o sea, eran momentos que me gustaban de aquella época. Sí, la verdad es que, claro, había vasos comunicantes, ¿no? Entre los videojuegos, los cómics, tal. Era una época como muy bullente en España, ¿no? Estaban saliendo muchas cosas nuevas porque veníamos de donde veníamos y al final nos estábamos abriendo un poco al mundo. Pero en ese sentido yo creo que, fíjate, esa historia de Basura que he comentado, yo te diría que es casi de mis favoritas, ¿eh? O sea, bueno, a ver, todos los metabarones me encanta, pero los metabarones es otra cosa, es una obra, es un Juan Jiménez más maduro, pero de esa primera época de los 80, a mí Basura me parece que es una historia que es brutal, brutal. Que ahí el guión, creo recordar que lo hace Carlos Trillo y es espectacular, pero bueno. A mí Basura me gusta muchísimo, pero a lo mejor creo que me marcó más Cuestión de Tiempo. Bueno, claro, es que cuestión de tiempo tiene, es que no hay historia que sea mala. O sea, Claro, y es además, pues eso, más típica historia corta, que es que era lo que en aquel momento leía a lo mejor más. Sí, sí, pero bueno. Vamos, que las dos son geniales, ¿eh? Sí, la verdad es que en general Juan Jiménez siempre vuela alto, ¿no? Yo quizás... Sí, porque hasta La Estrella Negra, que a lo mejor el guión es un poco más... Es que es más esa aventurilla. Es que La Estrella Negra tiene una inspiración directa de Star Wars. O sea, acaba de publicarse, o sea, acaba de salir las películas de Star Wars y dijeron, vamos a hacer una historia que sea como Star Wars. Y si tú lo analizas, tiene mucho de Star Wars. O sea, o como decimos nosotros habitualmente, que somos jugadores de rol, es una aventurilla de rol. Sí, es una aventurilla, efectivamente, es una aventurilla de rol. Una aventurilla de rol, ¿no? Yo creo que Estrella Negra está muy bien. Y El Cuarto Poder, quizás que es una obra suya más personal, yo creo que el primer tomo es muy interesante. Los siguientes luego, pues, está alargando la historia, está creando, como que tiene de repente una idea nueva y dice, pues la meto aquí en este universo del Cuarto Poder y voy a ver cómo lo encajo. Y quizás es un poco más deslavazado, pero el nivel de dibujo del Cuarto Poder es espectacular, que es justo yo creo que lo que hizo antes de dar el salto junto a Jodorowsky y hacer los metabarones, que bueno, ¿qué podemos comentar de los metabarones? Que a Jodorowsky hay que ponerle riendas. Sí, bueno, y ahí estaba Juan Jiménez para ponerle riendas. La verdad es que él lo ha comentado, Por favor. Lo ha comentado en alguna entrevista, ¿no? Que además que Jodorowsky le enviaba los guiones por parte. A lo mejor le enviaba 3 páginas, 4 páginas y le dijo, no, tío, me tienes que enviar los guiones más o menos completos. Dice, y que luego lo reescribía y rehacía la historia y la adecuaba un poco a su estilo. Y la verdad es que
a ver, no vamos a negar que los metabarones tienen ideas muy locas todo el rato. Todo el rato. Lo que pasa que, bueno, al final, como tienes la historia general de vamos a ver la saga de estos metabarones en este universo Sí, particular de que ha todo lo que creado. les pasa Claro, que no deja familiarmente. y que no deja de ser el universo de Linkal, que al final no deja de ser también la idea que tenía Jodorowsky para hacer Dune. O sea, que al final aquí tenemos un Sí, refrito, un refrito, un refrito, que llega a las manos de Juan pero Jiménez y que está ¡pum! muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. A mí me Tanto, gustarían muchos refritos así ahora. exacto. Y yo creo que en los metabarones, claro, ya vas a llegar a un punto en la obra donde a uno de los protagonistas pues le arrancan la cabeza. Y aquí no pasa nada, ¿sabes? Le ponen una cabeza de hierro mecánica y tira para adelante, ¿sabes? Porque aquí lo que importa es este universo, que es... aquí es donde digo que creo que le pasa un poco como a Corben, lo que pasa que está, como es Juan Jiménez, pues no puede evitar que el universo siga siendo de ciencia ficción. Pero tiene mucho de fantasía, en el fondo. Porque al final estás haciendo una saga mítica de familiar. Sí, O pero yo creo sea, que aquí es justo lo contrario de Corben. Corben siempre tiene un poco más la ciencia ficción como escenario, pero no como la historia. Y yo creo que Juan Jiménez sí que tiene la ciencia ficción más como historia que como... Bueno, aunque escenario lo tiene siempre, si es que es mucho más de ciencia ficción. ¿Dónde va a claro, parar? pero en el caso de los metabarones hay muchas situaciones donde el escenario es puramente de fantasía, Sí, principalmente sí. porque se inventa planetas, que al final muchas veces dices, bueno, pues esto puede ser de ciencia ficción o puede ser de fantasía. Pero vamos, que eso pasa mucho en la ciencia ficción y al final yo creo que, como tú bien has dicho, le supo coger de las riendas a Jodorowsky y la obra para mí... A mí me encanta, es redonda, se le puede ir más o menos la pinza porque a Jodorowsky hay momentos donde la historia parece que no sabe por dónde va a tirar, pero yo creo que al final Hombre, también es una obra que tardó muchos años en hacerse. sí, bueno, estuvo, no sé si estuvo 10 12 años Sí, haciéndose. a mí me suena que fueron bastantes años. Bastante, sí, sí, yo que la iba comprando según iba saliendo, pues salía a lo mejor uno cada 2 años y la espera a veces era dolorosa, pero bueno, luego cuando salía, pues te relía los anteriores, que también tampoco estaba mal. Y por no hablar de las portadas de los metabarones, que esas portadas son míticas. Esos Sí, retratos hechos como con óleo y con colores sí, un estilo pastel, clásico. estilo clásico de cada uno de los cabezas de familia en cada momento, de cada generación y tal, a mí me parece que es una pasada, es una pasada. O sea, yo creo que aquí Juan Jiménez ya está maduro completamente, o sea, tiene su estilo muy depurado. De hecho, lo que comentábamos, ¿no? Que quizás él empieza con blanco y negro, como Corben, con una línea muy marcada, con mucha trama. Cuando se pasa al color, sigue estando ahí la línea y utiliza el color para dar formas y tal. Y poco a poco, según va avanzando y va madurando, va perdiendo la línea, ¿no? Y al final de los metabarones es casi como Sí, si va siendo estuviera... pintura. Es claro, es pintura, de hecho, literalmente es pintura y en lo que hace después de Yo Dragón y otras historias que hace a posteriori, también ya le ha pegado el salto, él ya es un artista completo y que la verdad es que es una pena que se nos haya ido porque yo creo que todavía tenía mucho que ofrecernos y joder, la verdad es que es Sí, una no, yo lástima. me voy a ver lo de Yo Dragón, a ver qué tal está, pero por lo que dices, sí, la verdad es que parece que seguía en forma. Sí, él tenía una espinita clavada. Y es que a él siempre le hubiera gustado dibujar a Batman. Y es una cosa curiosa, ¿Ah, ¿no? Porque sí? dices, hostia, Eso Juan no lo Jiménez y sabía. tal. Y al final lo consiguió porque a través de algún conocido, pues hablaron con la editorial y le encargaron una portada. A ver si la busco y te la envío. Y si no, que los oyentes busquen Batman Juan Jiménez, porque sí que hizo algunas ilustraciones de Batman. Y oye, es un Batman que tiene su gracia, ¿eh? O Ah, pues sea, ahora lo miramos, tío. sí, sí, no te digas tú que no, ¿eh? Tiene un par de ilustraciones que dices, ostras. ¿Sabes? Que es muy, muy interesante, ¿sabes? Pero bueno, ya digo, una pena que nos dejase, pero bueno, tiene un cuerpo de obra que la verdad es que es digno de revisitar, ¿eh? Quizás es más agradable la relectura de Juan Jiménez, porque sus argumentos, como tú bien has dicho, envejecen mejor que quizás hacer una relectura de la obra completa de Corben, que sí que va a tener momentos un Corben te lo poco tienes más que flojos. tomar más para desengrasar entre un cómic y otro cómic. Sí, también es cierto que Corben luego tiene. Claro, el problema de Corben es que sus grandes obras para mí las hizo en el terror. O sea, sus adaptaciones de Edgar Allan Poe a mí me parece que sí que son Son muy, muy buenas. muy buenas, ¿sabes? Entonces, claro, el problema es que si te vas solamente a buscar la parte de ciencia ficción, pues se te va a quedar un poco cojo todo. Entonces, al final hay que hacerlo de siempre, valorar la obra en conjunto, ¿no? Y yo creo que Corben tiene eso, la parte de Edgar Allan Poe, la parte de las mil y una noches también es muy interesante. Entonces, claro, él siempre tiraba más a la fantasía. Sí, Pero sí. sí es cierto que
que Jiménez creo que es mucho más legible a día de hoy desde sus primeras historias, ¿no? Incluso, joder, ese arranque que tuvo con As de Pique, que es las aventuras de una tripulación de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, eso estamos hablando del 78. Has de Pique está muy bien y eso yo creo que ya es atemporal, porque esos son Claro. Historias bélicas. Exacto. Nunca mejor dicho. También es cierto que en As de Pique tiene a Ricardo Barreiro ahí al guión, que también es un guionista muy bueno, igual que la historia que hizo de Ciudad, que esa también es una historia... Es que Barreiro y Jiménez eran muy buen tándem. Claro, o sea, la historia de Ciudad, que es una especie de historia de ciencia ficción, fantasía, con unos toques post-apocalíptico. Con unos toques muy borgianos, ¿no? Porque esa ciudad inmensa en la que te pierdes y no eres capaz de salir y tal. Además, ahí es de las poquitas cosas que hizo, o sea, de lo último que hizo en blanco y negro, aunque luego eso lo remató cuando ya estaba trabajando a color completamente y decidió rematar Ciudad y siguió manteniendo el blanco y negro. Y de hecho, en una de las últimas historias de Ciudad, joder, se marca un homenaje porque aparece el Eternauta de Oesterheld y dices, hostia, tío, o sea, es que te estás marcando aquí un homenaje a uno de los grandes de tu propio país, ¿sabes? O sea, pero además Juan Jiménez, por ahí, o sea, es que ahora no me acuerdo, pero por ahí yo recuerdo que tenía también más cameos pues no sé si había un Vivendum por ahí, creo recordar, ¿no era en Basura? Puede ser, yo sé que había un Vivendum, luego, o sea, iba reconociendo cosas. En el propio Ciudad, en un momento dado, se encuentra con una secta que está invocando al Gran Chulu, así, pero directamente, ¿sabes? O sea, al final hay vasos comunicantes, ¿no? O sea, las influencias de todos estos autores pues vienen mucho de la edad de oro de la ciencia ficción, ¿no? Igual que yo creo que tú, si te lees historias de ciencia ficción ahora, pues la influencia pues viene más de lo que se hizo en los 80, en los 90, Neil Stephenson, el cyberpunk, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final cada uno tiene sus influencias y estos autores pues habían mamado toda esa etapa, pues eso, de Bradbury, Asimov, Lovecraft, las revistas de ciencia ficción de Aduro, por decirlo de alguna manera, pues eso, todo eso está ahí, ¿no? Y ya digo, quizás es más agradable a la lectura Juan Jiménez, pero yo creo que los dos es un paseo por la nostalgia que si eres consciente de que lo que estás haciendo es eso, yo creo que merece mucho la pena. Sí, es un disfrute, sí. Yo creo que también. O sea, revisitarlo no está de más. Lo único, pues eso, que tienes que saber lo que estás mirando. Pero bueno, eso lo tienes que hacer también con cualquier obra, en principio. Pues si no, no la vas a entender del todo. Pero bueno, yo creo que con esto... Creo que podemos ir terminando ya. Era simplemente... Sí. ¿Elegimos una de Juan Jiménez antes o no? ¿O de Juan Jiménez no nos atrevemos? ¿Tú te quedas con Cuestión de Tiempo y yo me quedo con Basura? Yo me quedaría con Cuestión de Tiempo, quizás, sí. Venga, pues yo, por no nombrar los metabarones que me gustan mucho, me voy a quedar con Basura también. O sea, vamos a quedarnos con lo que ya hemos comentado. Y bueno, como tú bien has dicho, yo creo que ya hemos hablado un buen rato. Espero que no haya sido mucha turra lo que os hemos dado, porque esto ha sido... Sí, porque hoy era de turra, pura y dura. Exacto. O sea, hoy más que nunca esto era una conversación de bar entre dos amigos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos unos oyentes allí al otro lado, que están de espectadores, que nos gustaría que se comunicasen con nosotros, pero bueno, esto del podcast es así. Sí, efectivamente es lo que tiene. Pero bueno, estamos tristes, pero bueno, esto tiene que seguir un poco para adelante. Y yo por mi parte creo que nada más. Ya... es que tú lo has resumido. La vida sigue y por suerte siempre nos van a quedar sus obras, ¿no? Con lo cual, yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a estos autores es acercarnos a su obra e intentar descubrir algo que de repente nos ilusione otra vez o nos llame la atención o que simplemente pues nos saque una sonrisa. Yo creo que mejor homenaje no puede haber. Efectivamente. Pues con esto ya nada más. A lo mejor os hemos cambiado el orden de los deberes que os habíamos puesto la otra vez, pero creíamos que era importante hacer este programa, más que nada para quedarnos también nosotros un poco tranquilos y conformes, por decirlo de alguna manera. ¿Tú si quieres decir algo más? Nada más, tú lo has dicho. Los deberes que se los guarden porque en el siguiente programa sí caerán esos deberes, ¿eh? No le damos. Así que nada, un saludo a todos y por mi parte ya me despido aquí. Venga, hasta luego. Os recordamos que la mejor manera de poneros en contacto con nosotros es escribirnos un correo a demasiadopocotiempo@gmail.com. Pero también podéis contactar con nosotros por Twitter en la cuenta @podcasttpt o
Si no, también podéis dejarnos algún comentario en vuestra plataforma de podcasting favorita. iVoox, Anchor, Overcast, Google Podcast, Spreaker, Apple Podcast, etcétera, etcétera. En este podcast nos gustaría dar las gracias a Jimbur por dejarnos usar su impresionante voz para nuestras cuñas y a Tiotidae por prestarnos su música que ponemos al principio y al final de este programa. Hasta el siguiente.